leer la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas, capítulo 24, ¿verdad? Evangelio San Lucas, capítulo 24, del verso 13, vamos a leer hasta el 20, aunque vamos a meditar hasta el 35. Gloria a Dios, San Lucas, capítulo 24, gloria a Dios, verso 13 al 20. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? 1:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 13 al 20, dice esta hermosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, oiga bien, el día de la resurrección de Jesús, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, oiga bien esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que le han acontecido estos días? Entonces él le dijo: Jesús, mire, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Miren, pueden sentarse. Le vamos a poner el tema un encuentro transformador. ¿Cómo se llama el tema? Un encuentro transformador. Cuando nosotros vagábamos en este mundo, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros andábamos en delitos y pecados. Amén. Pero un día, oiga bien, un día hubo un encuentro muy personal con Jesús, el autor y consumador de la vida. ¿Con quién tuvo usted un encuentro muy especial? Con Jesús. ¿Usted recuerda cuando tuvo ese encuentro con Jesús? Mire, no fue un encuentro cualquiera. Fue un encuentro donde usted tuvo esa oportunidad de depositar sus pecados en aquel y el único que puede perdonar nuestros pecados. Fue un encuentro con Jesús mismo. Hermanos, tener ese encuentro transformador, hermanos, en nuestra vida, ha hecho que nuestra vida vaya cambiando de día en día. Amén. Usted ya no es la misma persona mala que era antes. Hoy es una nueva criatura. Amén. Todas las cosas viejas ya pasaron en nuestra vida. Ya no somos odiosos. Amén. No oigo amén. Ya no somos odiosos nosotros. Porque si Dios nos amó, también nosotros debemos de aprender a amar. Y no solo al amigo, fíjense. Amarnos entre nosotros quizás es fácil. Amén. Pero amar a aquel que le hizo daño no es fácil. Pero Jesús nos llama a nosotros a que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos. Y Jesús es el mejor ejemplo de amor, hermano. Porque yo en lo personal no merecía ser perdonado por Dios. Pero en su infinito amor Él me perdonó y me ha
dado una nueva vida, una nueva esperanza, porque hay salvación para nuestra vida. Jesucristo salvó a nuestra vida del infierno mismo. Fíjense que nosotros estábamos condenados. Algunos dirían, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, fuimos concebidos en pecado y nacimos en pecado, pero más Cristo, Él tomó a bien venir y rescatar nuestra vida para que seamos salvos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Amén. Ese encuentro transformador que tuvimos con Cristo, hermanos, aún palpita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo desde ese mismo momento, hermanos, decidió entrar en ese corazón y hoy mora en nosotros. Amén. En nosotros no mora el espíritu de maldad, sino el Espíritu Santo. Yo me pregunto por qué Dios no moró en los príncipes, en aquellas personas sobresalientes. No, porque Él vino, hermanos, a lo perdido de la casa de Israel. Y Él vino hacia nosotros. Y hermanos, y lo que nos da valor es ese encuentro transformador que tuvimos con Jesucristo. Hoy ya no somos vergüenza de nadie. Hoy somos hijos de Dios. Hoy no somos burlas de nadie. Somos hijos de un rey. Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Usted debe admirar la luz de Jesús. ¿Y quién es la luz? Es Jesús. Y aquellos que caminan en luz no tropiezan en el pecado. El Espíritu Santo nos enseña cuál cosa es pecado y qué no es pecado delante de Dios. Y debemos de aprender a caminar. Cuando nosotros tenemos ese encuentro transformador, ¿verdad? Yo me pregunto muchas veces, y digo yo, cuando he estudiado esta porción, fíjense, tengo años de estar que esa porción me da vuelta en mi cabeza. Y cada vez le saco más y le saco más, porque hermano, la palabra de Dios nos da mucha enseñanza en nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros podemos caminar y no entender muchas veces que Jesús va de nuestro lado? Porque nuestros hechos muchas veces dicen lo contrario. Cuando nosotros estamos turbados, estamos afligidos, nosotros vamos a otro lado menos a Jesús. Pero Jesús quiere que usted y yo vengamos delante de Él. Y estamos delante de su presencia. ¿Y sabe por qué Jesús lo trajo este día aquí? Porque Él quiere que usted oiga el consejo que Él quiere dar en esta mañana. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Si hay o no hay. Si hubiese necesario que tenga un encuentro transformador con Jesús. Muchas veces nosotros los padres decimos, ¿y por qué mi hijo anda en camino equivocado? ¿Por qué mi hijo no viene a Jesús? Porque es necesario que también él tenga un encuentro personal con Jesucristo. Usted no puede obligar a sus hijos, pero mire, nosotros tenemos una rodillita que podemos doblar y podemos clamar y arrebatar esas almas para la gloria y honra de Dios, hermanos. Aleluya. Yo soy en nuestra petición. Y hoy lo vamos a ver. Pero muchas veces vamos caminando y Jesús va de nuestro lado y nosotros no podemos ver que Él va. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Aleluya. Dele palmas a Cristo porque Él está aquí. Y cuando nosotros entendemos que Él está aquí, hermanos, nuestros ojos, ¿verdad?, empiezan a derramar lágrimas. Y de que quizás tengamos problemas. No, es el Espíritu Santo que nos doblega, nos humilla delante de Él y podemos ser
sentir su gloria y su presencia, amén. Porque Dios es tan real, hermanos, como el aire que usted respira. Dice el Salmo 150, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted y yo tenemos la oportunidad de aún respirar. Mientras hay vida, hay oportunidad de qué? De tener ese encuentro transformador con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quizás podamos tener 20, yo tengo más de 30 años de decir que estoy en el camino del Evangelio. Yo puedo testificar que el Señor ha sido real en mi vida. Ha sido real en su vida. Amén. Él está con usted en los momentos buenos y en los momentos malos. Mire esta historia que vamos a ver ahora, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mire, y he aquí donde ellos iban el mismo día. Vamos a detenernos, ¿qué quiere decir el mismo día? Mire, Jesús dice que en cierta ocasión mandó a 70 de sus discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio de él. Pero también vemos que Jesús tenía 12 apóstoles, 12 discípulos, el cual eran de su suma confianza. Y eran los que administraban, hermanos, el ministerio de Jesús. Y dice de que dentro de ellos había también 3 discípulos que estaban casi siempre con él. Pero también había un discípulo que le llamó el discípulo amado. ¿Cómo se llama el discípulo amado? Juan, el discípulo amado. Mire, dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tenía un amor profundo por Jesucristo. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a tener un profundo amor por Jesucristo. Y mire, estos dos de ellos decidieron irse de regreso el mismo día que Jesús había resucitado. Hermanos, Cristo murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día Jesús resucitó. Amén. El Cristo que usted y yo adoramos, y siempre debemos de hacerlo con gozo, no es un Cristo muerto, es un Cristo resucitado. Amén. El mismo día que Jesús había resucitado, 2 de sus discípulos tomaron la decisión de regresar a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba? Emaús. Camino a Emaús, dice su título. Y dice que estos 2 hombres decidieron irse. Fíjense de que puedo analizarlo. Cuando ellos vieron que Jesús fue sepultado, imagínense el imperio romano, ¿verdad?, que estaba doblegando a los judíos en aquel entonces, cuando Jesús fue crucificado, latigado, y fue por nuestros pecados. Dice de que muchos de los soldados romanos empezaron a injuriar a aquellos que testificaban de Jesús. Y cualquiera se desanimaría, ¿verdad?, ver que el maestro, quien era esperanza para nuestra vida, fue sepultado. Hermanos, que aquellos 2 discípulos dijeron al domingo en la mañana: nos vamos de donde venimos. Hermanos, no se vaya a donde usted vive, porque usted está en el camino correcto. Amén. Nosotros estamos en el camino correcto. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros Jesús es el único camino al cielo. No hay otro. Los pueblos adoran ídolos, pero esos no los van a llevar a ningún lado. Pero nosotros que vamos en la ruta correcta, vamos en el camino de Jesucristo. Y es el único camino que lleva a la vida eterna. Amén. Usted va en el camino correcto y debe de mantenerse allí. Estos 2 discípulos no pudieron comprender eso y regresaron a Emaús. El día de la resurrección
resurrección. Mire allá, usted que tiene abierta la Biblia, siempre allí en el capítulo 24, verso 1, dice así, mire, el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? Domingo. Muy de mañana vinieron ¿a dónde? Al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Miren, cuando estas mujeres madrugaron, ¿verdad?, al sepulcro llevaban especies aromáticas que ellas habían preparado para llevar al sepulcro donde estaba Jesús. Yo me pongo a pensar, estas mujeres habían oído hablar que Jesús iba a resucitar al tercer día, mas sin embargo iban al sepulcro no con esa fe convencida de que Jesucristo iba a resucitar. Pero para sorpresa de ellos, cuando llegan al sepulcro, hermanos, ¿cómo encontraron la tumba? Estaba vacía, porque el Hijo de Dios, hermanos, había resucitado entre los muertos. ¡Aleluya! La resurrección de Jesús significa para la iglesia victoria, porque Jesucristo tuvo la victoria sobre la muerte. Jesucristo resucitó como lo había profetizado, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Si Jesús nos ha prometido a nosotros vida eterna, hermanos, confiemos que en el camino que vamos estamos bajo esa promesa. El enemigo muchas veces nos va a hablar al oído. Yo sé que a ustedes le han hablado al oído muchas veces. ¿Y qué estás haciendo ahí? Por gusto vas a la iglesia, ¿cierto o no es cierto? Pero más Jesús nos dice que confiemos en Él, que caminemos en Él, que la salvación para su pueblo es tan real como Jesús lo prometió. Y miren, iban estos dos el mismo día, el día de la resurrección. Estos dos hombres, hermanos, habían llegado a Jerusalén, ¿sabe qué? A celebrar la fiesta de ¿cuál? De la Pascua. ¿Alguien que me diga aquí qué significa la fiesta de la Pascua? ¿Qué significa? Miren, debemos de conocer. He oído múltiples veces predicar al hermano Frank decir la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Ella simbolizaba una cena donde ellos recordaban cómo habían sido liberados del cautiverio allá en Egipto. Y esa es una fiesta solemne. Imagínense, todos se habían reunido. Era una fiesta, hermano, que causaba y motivaba a todos aquellos que creían, ¿verdad?, subir a Jerusalén y recordar cómo el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud. Amén. ¿Sabe que ustedes y yo hemos sido liberados de la esclavitud? Antes éramos esclavos del pecado. Yo cuando he visto a un borracho, ¿verdad?, siempre me he preguntado, ¿y esta persona quisiera estar tirada realmente ahí donde está? Quizás alguien así ha sido de esa forma que le gustaba el licor. Pero me imagino yo que allá en su inconsciente esa persona no quisiera ser un alcohólico. Amén. No quisiera estar, porque quién va a querer estar tirada a esta hora bajo el gran sol. Pero son esclavos del pecado. Y ese pecado, ¿sabe quién es el único que los puede libertar? Es Jesucristo, hermano. Muchos de nosotros todos hemos sido libertados de cualquier pecado. Amén. Porque el poder de Cristo, hermano, transforma nuestra vida. El tema es un encuentro transformador. El que era alcohólico, ¿verdad? Hoy hasta nada se le da sentido no era alcohólico. Miren, vienen fiestas paganas, oigan bien esto, paganas, donde le van a ofrecer a usted una copita de alcohol. Y mire cómo es el enemigo de astuto que le dice, una no es ninguna.
¿Verdad que ya le han dicho eso? Una vez pecado. Hermano, cuidadito con caer en esas cascaritas que Satanás nos despierte en estos días. Amén. Ya les hablo la palabra, hermano. Ya no hay excusa. Es que ya no me acordaba que era pecado el 1 de enero. Pues ya nos reveló la palabra de Dios, ¿verdad? Ningún borracho heredará el reino de los cielos. Pues ya nos habló la palabra. Y a eso venimos aquí, a que la palabra nos hable a nosotros. Dice que el mismo día ellos se fueron a una aldea llamada Emaús. Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué es eso de estadio? Es una unidad de medida que se utilizaba y 60 estadios equivalen más o menos como a unos 11 kilómetros. Estará de aquí a lo unos 11 kilómetros, más o menos. ¿Sí, verdad? Así estaba, no estaba tan lejos. Para llegar de aquí a lo necesitamos quizás unas 2 horas caminando. Imaginémonos que así estaba ese camino de Jerusalén a Emaús. Y dice que aquellos 2 hombres iban platicando entre sí de lo que había acontecido. Me imagino que decían, ¿verdad? Mira, pues mataron nuestra esperanza que tenía a Jesús. Y ahí dice la Biblia que ellos creían que Jesús iba a redimir a Israel. Muchos consideraban a Jesús como aquel líder político que iba a venir y abolir aquellas leyes donde los romanos tenían esclavizados. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que no es de este mundo, sino de una patria celestial. Amén. El reino de Jesús no está aquí. Y eso a qué nos dice a nosotros, que nosotros no debemos de luchar por vivir. Aquí no vamos a ser eternos, hermano. No vamos a vivir eternamente en esta tierra. Aquí somos peregrinos, alguien que vamos de pasada. Entonces ellos iban hablando, ¿verdad?, de todo lo que había sucedido. Mas sin embargo, fíjense de que ellos iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, miren lo que pasó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínense, Jesús había resucitado. Las mujeres habían llegado al sepulcro y lo hallaron vacío. Mas sin embargo, miren esto, el amor de Jesús es tan grande que fue tras aquellos 2 que se habían regresado, que habían perdido la esperanza. Miren, hermanos, el amor de Dios es tan grande que muchos de nosotros en algún tiempo hemos dicho: yo me voy del evangelio, yo ya no quiero ser cristiano. Pero el amor de Jesús va y nos abraza y nos dice: momento, mi hijo, no te vayas, porque con amor eterno te he amado. Hermano, Jesús a nosotros nos ama con amor eterno. No hay un amor tan grande como el amor de Cristo. Amén. Nuestros hijos nos pueden amar, nuestros padres nos pueden amar, pero el amor de Jesús sobrepasa, hermanos, todos esos amores. Amén. Así que sigamos creyendo en el amor de nuestro Jesús. Y miren, Jesús iba con él. Uno de los puntos que quiero ver en el camino a Emaús es de la discusión y la pérdida de visión. Aquellos iban discutiendo, ¿verdad?, y habían perdido la visión. Dice de que él se le acercó a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. El verso 16, para que no te conociese. Miren, una señal que cuando un cristiano se ha desviado y va en ese camino, hermano, es que hay discusiones entre ellos. ¿Verdad que entre nosotros no deben de existir esas discusiones entre hermanos? Hay personas que les gusta discutir por todo.
¿Verdad que sí? Si usted dice, va a predicar X hermano, no quiere que predique. Por todo renegamos muchas veces. Y hay inconformidades en nosotros. A veces no estamos conformes como Dios nos quiere. Pero hermanos, nosotros debemos de estar conformes como Dios nos tiene. Usted está conforme como Dios lo tiene. Debemos de estar conformes. Pero si nosotros estamos inconformes, vamos equivocados. Estamos en el camino a Emaús. Mire, hay expectativas no cumplidas. Muchos cristianos, ¿verdad?, renegamos porque las expectativas no son cumplidas en nosotros. Muchos de nosotros, al final, ya cuando llegamos a noviembre, ¿verdad?, y empezamos a ver todas aquellas promesas que hicimos el año pasado, en diciembre del año pasado, y damos una vuelta atrás, dijimos el año pasado, vamos a bajar de peso. Y cuando llega noviembre vemos que tenemos 30 libras más. No cumplimos las expectativas, ¿verdad? Nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados. Yo el otro año voy a hacer plata, dijimos. Y llegamos a este tiempo, ¿verdad? Y en vez de plata, ¿qué hicimos? Jaranas. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de preocuparnos por eso, hermano. Si hicimos plata o no lo hicimos, eso que no nos quita el sueño. Porque debemos de aprender a valorar que estamos vivos, que estamos llenos de su presencia. Y eso vale más que toda la plata de este mundo, querido hermano. Muchos ricos tienen plata, pero no tienen paz en su corazón. Usted y yo tenemos paz en nuestro corazón. Aleluya. Porque Cristo es nuestra paz en nuestro corazón. Valoremos todo aquello que Dios nos ha dado. Tenemos nuestros hijos, nuestra familia, hermano. Yo siempre he dicho, y sobre todo tenemos un corazón que ama la obra de Dios y quiere seguir adelante. ¿Qué importa si se hizo o no se hizo? Si usted aumentó 10 libras más, no se preocupe. Eso es el fruto de las bendiciones que Dios nos ha dado. En estos tiempos mucha gente está preocupada por la economía, mas sin embargo los hijos de Dios sabemos que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros. Amén. Mucha gente está preocupada porque ellos van camino a Emaús, van en un camino equivocado. Pero hermanos, cuando en el mundo hay aflicciones, ¿sabe qué pasa? Está más cerca la redención de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más cerca de lo que podemos pensar del regreso de Jesús por su iglesia. Hermano, nuestra estadía en esta tierra es corta. Nosotros vamos para una patria celestial. Amén. Una patria donde no habrá dolor ni llanto. Todo será gozo y alegría. Aleluya. ¿Se alegra usted por esto? Allá no va a haber enfermedades, hermano. Allá todo será salud y bienestar. Para ese reino vamos nosotros. Para ese lugar vamos nosotros. Jesús lo dijo, que Él se iba. Iba a ser moradas. Las moradas ya están listas para nosotros. Porque su palabra, Él dijo que donde Él está, usted y yo también vamos a estar juntamente con Él. Aleluya. Entonces vemos que en el camino a Emaús, ¿verdad?, te aleja de la casa de Dios. Ellos decidieron irse de Jerusalén a buscar las expectativas. Hermanos, cuando nos alejamos de la iglesia, la presencia de Dios se aleja de nuestra vida. La presencia de Dios produce gozo en nosotros. Amén.
La ausencia de la presencia de Dios produce tristeza en nuestro corazón. Usted eche fuera toda la tristeza, hermano. Échela fuera en el nombre de Dios. Porque nosotros, hermanos, sabemos en el camino que va y sobre todo va Jesús con nosotros. Y eso debe de darnos paz y gozo en nuestro corazón. Amén. Iban hablando entre ellas cosas que habían experimentado. Y mire, a ellos ¿qué les causó esto? Desánimo. Jesús se les acerca y le dice: ¿qué cosas van hablando entre vosotros? Y algo que le dice Jesús: ¿y por qué están tristes? ¿Sabe algo, hermano? Jesús conoce nuestros sentimientos. Imagínense que a usted se le perdió una gallina y usted está triste. Jesús le va a decir: ¿por qué se pone triste por una gallina? Cuando yo les puedo dar una granja completa. Amén. ¿Por qué se ponen tristes si no tienen frijoles en su mesa? Cuando Dios, hermano, puede darle pollo y carne también a usted. ¿Se acuerda del pueblo cuando estuvo en el desierto? Ellos renegaban por la comida y Dios les mandó carne, ¿sí o no? Les mandó codornices, son buenísimas las codornices, porque ese es nuestro Dios. Amén. Es nuestro proveedor. Y se quejaban de la comida y les mandó maná del cielo, una comida que según la Biblia es buenísima, es como el pan. ¿A quién no nos gusta el pan? El buen pan. A todos. Dios siempre provee las necesidades que nosotros tenemos. Amén. Debemos de aprender a confiar en Dios, que en momentos de crisis el Señor está con nosotros. Amén. Y nos llama y nos invita a que nosotros podamos seguir confiando en Él. Mire, se les vino la incredulidad, ¿verdad? Porque ellos esperaban que Jesús redimiera al pueblo judío. Pero se olvidó, pues ya no tenemos esperanza. Que les vino una incredulidad, dejar de creer en Dios. Cuidado que nosotros debemos de dejar de creer en Dios. Aunque estemos pasando momentos difíciles, Dios está con nosotros. Aunque estemos pasando momentos duros, Dios está con nosotros. Y un abrazo de la presencia de Jesús por la hermanos. Aleluya. Borra de nuestra vida toda incredulidad. Ellos tomaron decisiones equivocadas. Tengo que correr ya por el tiempo, ¿verdad? Que rápido pasa el tiempo aquí, hermano. Piense de que los ojos de ellos estaban velados para que ellos no lo conocieran. Muchas veces nuestro cansancio no nos deja ver, hermano, que el Señor está con nosotros. Amén. Muchas veces el cansancio, ¿verdad?, que no deja que nosotros confiemos en Dios. Nuestra prioridad debe ser seguir siempre adelante, hermano. No retornar a ese camino donde Dios un día nos sacó, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, imagínense que nosotros como cristianos sufrimos tantas cosas, tantas adversidades. ¿Cuánto más creen ustedes que sufre el mundo de nosotros? Y al menos nosotros tenemos la esperanza de que Jesús mañana nos dará una solución. Amén. Pero esa gente en el mundo no tienen esperanza, ¿verdad? Sino que van de mal en peor. Pero para nosotros, los hijos de Dios, cada día que vivimos es un día de victoria. Porque al llegar la noche nosotros les decimos: gracias, Señor, porque nos cuidaste de la mano del enemigo. Mire, si usted está con bien, si usted llega bien, ¿sabe quién lo protegió? Fue Dios. Fue Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo peligro. Esos ángeles van con nosotros a donde nosotros vayamos. Dice, mire, el Salmo 48:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mira, el salmista estaba convencido, dijo: escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas
de maldad. Imagínense, logra comprender esto, porque mejor es un día en la casa de Dios. Nosotros estamos bien en la casa de Dios, amén. Aquí no corre el peligro que le metan un pelotazo en la cancha. Aquí lo que estamos logrando es que el Señor ministre nuestra vida y seamos diferentes ante el mundo. Mire, cuando nosotros vamos en camino a Emaús, ¿verdad? Se nos va el desánimo. Cuando llegan estas fechas, fíjense que cuando hemos sido líderes de la iglesia y vemos, hermanos, que los que nosotros dirigimos están desanimados, causa en nosotros un desánimo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces dice alguien? Dios quiera que esta palabra llegue a los servidores. Todos decimos, es último año que voy a servir en la iglesia. Habla, Señor. Ya no aguanto que llegue el 1 de enero, hermana Lucy, porque ya no voy a servir en la iglesia. Estamos equivocados, hermano. Porque nosotros no le servimos a un hombre, le servimos a Dios, amén. Esta palabra que le dé más ánimo. Ya le boté el pensamiento a Dios. No fui yo, fue Dios que se le está hablando. Yo el otro año ya no quiero servir, pero más, ¿sabe qué? El pueblo de Dios estamos diciendo, yo si este año serví a media, el otro año voy a servir con más fuerza para el Señor. Que Dios nos dé fuerza para servirle, ¿verdad? Que Dios nos anime para servirle y que rompa toda cadena del enemigo, porque el desánimo no cabe en esta iglesia, hermano. El Espíritu Santo nos está animando a que tengamos que servir mejor a nuestro Dios. Amén. Mire, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que servir a Cristo es un privilegio. ¿Quiénes se sienten privilegiados de servir a Jesús? Nos sentimos privilegiados de servir a Jesús. Porque servirle al Señor, hermano, es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Si el enemigo nos había desanimado, animémonos mejor para el otro año. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de darle gracias a Dios. Así que, hermanos míos, amados, están firmes. ¿Cómo dice la palabra? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, mire qué bonito, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Dios paga muy bien a los que trabajan en su obra. Dios nos da salud. Amén. Pidamos a Dios por la salud de aquellos que están padeciendo algo. Yo les pido, ¿verdad? Si alguien ha venido con la fe, ha llegado al mejor lugar donde Dios quiere sanar su vida. Dios quiere romper cadenas en este hombre que ha llegado aquí. Mire, si la iglesia nos unimos en fe y en oración, hermanos, Satanás va a ser derrotado en el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su bendición, tome esa sanidad que Dios quiere darle en su vida. Dios quiere sanar. Si Él murió en la cruz, fue por un propósito, por sanar nuestra vida, hermano. Y sobre todo nuestra enfermedad del pecado, ¿verdad? Dios ya nos perdonó, nos limpió y hoy nos tiene aquí bonitos para adorar y glorificar su santo nombre. Si hay alguien que no, ¿verdad?, está en el camino de Dios, yo le motivo a que busque a Dios de todo corazón. Y sabe que Jesús está en medio suyo y quiere sanarle. Mire, Jesús se fue en busca de estos dos discípulos que se habían regresado. ¿Sabe por qué? Porque los amaba y quería que volvieran a Jerusalén. Y al final vuelven a Jerusalén. No perdamos
Miren, lo habían visto sus milagros. Y en esta ocasión, porque sus ojos estaban cansados, no podían ver que Jesús no estaba hablando de su palabra. Cuidado que el cansancio, ¿verdad?, nutre nuestra visión espiritual y que podamos servirle al Señor. Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué nos invita esta palabra? A que busquemos primeramente el reino de Dios. No busquemos las añadiduras, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo voy a servir a Dios cuando yo tenga un buen trabajo. Momento, empiece a servirle ahorita y verá cómo Dios lo va a bendecir, porque es la palabra de Dios la que está hablando a nuestra vida. Amén. Nuestra morada está en los cielos, hermanos. ¿A dónde está nuestra morada? En los cielos, donde está Dios. ¿Dónde está Dios? Morando en los cielos, y también su presencia está con nosotros. Porque Dios es Dios omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él está en todo lugar. O sea que aquí está con nosotros nuestro amado Señor. Amén. Mire, nosotros cuando vamos en el camino a Emaús, estos dos hombres pudieron experimentar la tristeza y el desánimo, ¿verdad? Quizás hoy venimos tristes a la iglesia, pero ¿cómo nos vamos a ir? Gozosos, porque Dios nos ministró en la alabanza y nos habló a través de su palabra. Amén. Fíjense de que tuve que dejar la media hacer el mensaje, pero yo creo que lo poco que Dios nos ha hablado nos ha edificado de gran manera. Quizás muchos en esta hora venimos tristes y Dios nos sabe. Pero hay algo que debemos entender, que Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Si usted ha venido triste, permítame que oremos juntos para que sea Dios que ministre en nuestra vida. ¿Verdad que necesitamos que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida? Porque muchas veces nuestra mente, que es finita, no nos deja ver más allá. Pero el Espíritu Santo quiere que avivemos la visión y trabajemos mucho más. Miren, los felicito porque hay un buen porcentaje, hay una buena presencia. ¿Y eso qué significa? Que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia todos aquellos que deben ser salvos. Hay algunos de nosotros que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. El Señor está aquí, hermano. Y si usted decide entregarle la vida a Él de todo corazón, hermano, dice la palabra de Dios que Él no echa fuera a nadie. Él a todos nos ama con amor, profundo amor, ¿verdad? Si hay alguien, levante la manita, ¿verdad? Que sea Dios, no soy yo, hermano. No es el diácono, no es el servidor, sino Dios quiere que usted tenga un encuentro personal con Él. No lo hay. El llamado fue la responsabilidad de nosotros. Amén. Iglesia amada, pongamos de pie, démosle gracias a Dios por su palabra, porque Él es quien sigue hablando a nuestra vida, ¿verdad? Si usted trae una necesidad, sin duda, hay muchos que traen una necesidad que digámosle al Señor, Señor, quédate con nosotros y sana mi dolencia, sana mi corazón. Sácame de la enfermedad, ayúdame en mi vida económica, porque el Señor, hermanos, oye la oración de su pueblo. Señor Jesús, en esta mañana, Padre Santo, hemos oído tu palabra, Señor. Tú has hablado específicamente a la vida de alguien, Padre. Quizás iba camino a Emaús. Quizás decidió irse el Señor de tus caminos, pero tú le has hablado a tiempo, Señor. Quizás ha desanimado, Señor, pero tú nos animas a seguir adelante. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que sea edificativa a cada uno de nosotros, Padre.
Perdónanos, Señor, por aquellas faltas que hemos cometido delante de ti, Señor. Reconocemos que tú estás y tú conoces nuestras condiciones. Y si nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo, bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hermanos. Señor, provee para su mesa, su familia, que no falte alimento, Señor. Provee trabajo, Padre Santo, para que la economía sea mejorada en el nombre del Señor. Purifica nuestra vida y santifícanos cada día, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de tu presencia, mi Dios amado. Aquí está esta vida encadenada, Padre Santo, pero tú puedes llegar a libertarlo, Padre Santo. Tu hombre que necesita esa libertad, Señor. En el nombre de Jesús declaramos a este hombre libre, Señor. Aquí hay una iglesia que se mueve con poder, aleluya. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por tus palabras, Señor. Ayúdanos siempre a poder traer, Señor, lo que tú quieres, que te agrade nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre de Dios, démosle palmas al Señor.